Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. En esta ocasión me voy a salir un poco de la línea que llevaba hasta el momento, de literatura realista o de libros un poco más actuales, para hablar de un libro clásico de terror, ¿no? Generalmente Maru es la que se acerca a este tipo de literatura, ¿no? Fantástica y no mimética, pero pues en esta ocasión me encontré justamente el mes pasado con el volumen del que les quiero hablar y quise compartírselos. Como ya pudieron ver por el título, seguramente ya lo leyeron, el libro que voy a reseñar en esta ocasión es El Gran Dios Pan y otros relatos de terror, específicamente el volumen publicado por Valdemar, porque pues Arthur Machen tiene otros libros publicados en otras editoriales que también son muy buenas, ¿no? Digo, de paso, si quieren ver un poco acerca de la literatura de Machen y a lo mejor no tienen el acceso a los libros de Valdemar, pues yo les recomendaría conseguirse también un volumen que sacó la editorial de la Universidad Veracruzana hace como 2 o 3 años, ¿no? En donde también hay una compilación de cuentos de Machen, en donde inclusive también me parece que está la de El Gran Dios Pan dentro de ese volumen. Entonces pues está ahí disponible, creo que a 50 pesos, 55 es el costo de estos libros. Los pueden conseguir seguramente en las ferias de libros de sus ciudades, en la editorial veracruzana. Y si quieren un volumen un poquito más bonito, ¿no? Con una portada pues clásica y de una editorial que ya tiene bastante prestigio, pues chequen el libro de Valdemar, ¿no? Está esta versión en pasta blanda, que es mucho más barata, y también la versión en pasta dura, ¿no? Que anda por allí a un precio exorbitante, pero que seguramente como colección pues vale mucho la pena tener, ¿no? Este libro, el volumen específico que yo tengo, tiene 4 cuentos. El primero de ellos es El Gran Dios Pan, que es del cual les voy a hablar quizás más detenidamente. Y los otros 2 forman parte, bueno, uno de ellos, que se llama La Luz Interior, es un relato independiente, ¿no? Que es muy interesante porque pues prefigura de alguna forma el horror cósmico de Lovecraft. Seguramente algunos de los que nos ven ya saben qué es el horror cósmico. Para quienes no, pues a lo mejor ahorita tocamos el tema de manera más extensa, ¿no? Y los otros 2 volúmenes, los otros 2 textos que aparecen en el libro son la novela del sello negro y la novela del polvo blanco, que son capítulos, en realidad son capítulos de una novela hecha por entregas, ¿no? En donde cada uno de los capítulos cuenta una historia diferente, una novela que se llama Los Tres Impostores, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hayan elegido esos 2 capítulos de novela para presentarlos como relatos dentro de este volumen, ¿no? Por lo que pude leer en el prólogo y en algunas páginas en internet, es muy común que en las antologías sobre Arthur Machen tomen algunos de estos capítulos que aparecen en el libro de Los Tres Impostores y los presenten como relatos independientes. Y es que la verdad, si nos acercamos a los textos, pues es que cada uno de ellos es autoconclusivo. No necesitamos conocer lo que pasó antes ni lo que va a pasar después para poder acercarnos y entrar en su ficción, ¿no? Tampoco necesitamos de precedentes. Entonces realmente son relatos que se leen por sí mismos solos, y tampoco tengan miedo en ese sentido de acercarse al volumen, porque pues si leen los textos de manera independiente realmente no se están perdiendo de nada, ¿no? Pues de alguna forma se redondean muy bien dentro del mismo texto. Pero bueno, Arthur Machen fue un autor inglés, ¿no? De finales del siglo XIX. El grueso de su obra la publicó a finales del siglo XIX, digámoslo, durante la época más fuerte y dura de la edad victoriana en Inglaterra, ¿no? Y entonces se enfoca más que nada en el terror, ¿no? Su cuento más famoso es justamente El Gran Dios Pan, que algunos autores, como por ejemplo Stephen King, han ponderado como uno de los cuentos de terror más importantes que se han escrito en la historia, ¿no? Lo cual es no decir poco, sino bastante, ¿no? Yo creo que Arthur Machen es un autor que por momentos ha llegado a ser olvidado en pos de otros que fueron mucho más famosos en su tiempo, como por ejemplo Lovecraft, ¿no? O de otros ya clásicos como Poe. Sin embargo, me parece que su literatura, que casi toda se enfoca en textos breves, en cuentos, en relatos, es bastante buena, ¿no? Y el terror que él maneja me gusta mucho porque combina un cierto sentido de lo ancestral con lo terrorífico, lo horroroso, lo monstruoso de aquello que estuvo ahí desde incluso antes que el ser humano,
lo cual ya empieza a prefigurar un poco lo que vamos a encontrar en Lovecraft y en el horror cósmico. Pero bueno, ¿qué es el horror cósmico? He estado hablando mucho acerca de eso en los últimos minutos y bueno, para no alargarme mucho, el horror cósmico es un tipo de literatura que es precisamente creada por Lovecraft y otros autores de su círculo, llamado círculo Lovecraftiano, ¿no? Como Robert Bloch, por ejemplo, Clark Acton Smith, entre otros, ¿no? Es una literatura que aboga por monstruos interdimensionales que viven en el espacio profundo, monstruos muy antiguos que han estado en la Tierra desde hace eones, millones y millones de años, ¿no? Y que por razones relacionadas con la magia o con entidades cósmicas, ¿no? De repente son convocadas por humanos, ¿no? El horror cósmico responde a la certeza de no saber en dónde nos encontramos, ¿no? De ser un planeta pequeño en medio del espacio, ¿no? Y de cómo este planeta de alguna forma se ha vuelto diminuto y nosotros como humanos nos hemos vuelto también polvo cósmico, ¿no? Ya no somos tan importantes como en las edades anteriores a partir de los descubrimientos de la ciencia, y entonces el horror cósmico responde a este miedo ante la soledad y ante la inmensidad del universo, presentándonos monstruos que habitan en la oscuridad y la materia oscura, ¿no? Lovecraft toma estas ideas del espíritu y del aire que hay en la literatura y en la ciencia de su época, en la teosofía y en otros tipos de pensamientos filosóficos y pseudofilosóficos que había a finales del siglo XIX. Recordemos que la época victoriana es una época con mucha represión, sobre todo en los países anglosajones, con énfasis en Inglaterra, y entonces pues uno de los escapes que tenían para esa represión era la literatura. Por eso vamos a encontrar una literatura bastante violenta o que recurre a elementos terroríficos, fantásticos, cósmicos, etcétera, ¿no? Un caldo de cultivo perfecto para una literatura especial y para la literatura de Arthur Machen, ¿no? Para entenderlo también hay que pensar que estamos hablando del siglo XIX, que es una época de romanticismo, y el romanticismo obviamente romantiza estos elementos de la cultura anterior a la Ilustración y los vuelve de alguna forma heroicos, terroríficos, oscuros, ¿no? El gótico, el grotesco que aparece durante el romanticismo del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, forma un punto de vista bastante especial, ¿no? Con el siglo que está viviendo en ese momento, y de alguna forma resignifica o de alguna forma rehace lo que se cree que hubo en la antigüedad. En pocas palabras, el romanticismo y las estéticas románticas de finales del siglo XIX son la idealización de cómo se creía que era la época clásica en la antigüedad, ¿no? Y dentro de esta idealización de la época clásica vamos a tener a Machen, que va a idealizar a los elementos folclóricos de los habitantes de las islas inglesas y de los habitantes nórdicos de Europa, y los elementos de la antigua Roma, que alguna vez llegó a estar o alcanzar las costas inglesas, las va a idealizar, pero no hacia un sentido de lo bucólico, sino hacia lo terrible, hacia lo monstruoso y hacia el miedo a lo desconocido. Entonces, en esta encrucijada, ¿no?, de finales del siglo XIX aparece este cuento, El Gran Dios Pan, que nos habla de la historia de un experimento de un hombre que por haber hecho algo terrible a una jovenzuela, logra abrir una especie de portal en donde entra una criatura interdimensional o de otro plano, que no queda del todo claro, pero que es una criatura terrible para el ser humano. Esta criatura entra en el mundo de los humanos y entonces se alimenta de las personas y de la desesperación, y habita de alguna forma en el cuerpo de esta mujer, ¿no? La novela es una novela corta, en realidad es un cuento largo, una novela corta, como queramos ver. Está compuesto por capítulos y cada uno de los capítulos tiene una perspectiva o un narrador diferente o tiene un punto de vista distinto, ¿no? Y eso es lo que la hace tan especial, a diferencia de otros textos de la época o de otros textos relacionados con la literatura de terror de la época victoriana, ¿no? Que tiene muchos puntos de vista, y Arthur Machen logra unir todos los cabos que están ahí sueltos
y los conjunta en un texto que la verdad es que tiene un final muy fuerte, muy potente, y ya nada más por ese final y ya nada más por ese cuento vale la pena que lean y se acercan a Arthur Machen. Los otros libros de este autor, los otros cuentos del autor que aparecen en este libro también valen mucho la pena. Abarcan también cosas relacionadas con el terror, con lo cósmico, con la ciencia, ¿no? Que ya está ahí empezando a construirse lo que va a ser en el siglo XX la ciencia ficción, ¿no? Arthur Machen podríamos decir que es uno de los precursores de esta literatura, ¿no? Recordemos que en este mismo punto Robert Louis Stevenson crea su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Julio Verne está publicando sus textos en Francia y H.G. Wells también su literatura en la misma Inglaterra. Entonces, pues responde a una época y a un punto de vista muy específico de su momento. Entonces, vayan a leer El Gran Dios Pan, a leer la literatura de Arthur Machen y a leer todo lo que se escribió de literatura no mimética de finales del siglo XIX, que la verdad es que es un agasajo, una delicia, y vale mucho la pena que se acerquen a este tipo de libros. Pues nosotros nos vemos aquí la siguiente semana con una recomendación rara. Hasta luego.